Estamos en la Sí, Universidad de sí. Buenos Aires, sí, en sentido estricto, esto es una cátedra, experiencias de mujeres en la acción política y sindical. Materia, en la carrera de Relaciones del Trabajo, está en el circuito del CIRFEM, es el circuito feminista. Tratamos la cuestión de clase y de género. Hoy nos toca peronismo. Y dijimos, ¿a quién vamos a invitar para que nos hable de mujeres y peronismo? Nada más, nada menos que a Roberto Baschetti. Yo sé que Roberto no necesita presentaciones, pero lo voy a presentar igual, lo vamos a presentar acá con Mariana. Roberto es licenciado en Sociología y técnico en Publicidad. Lleva publicadas más de medio centenar de libros que se ocupan de la temática política y social de nuestra Argentina contemporánea. Roberto fue curador de numerosas muestras bibliográficas sobre las mismas temáticas y sumó más de 100 clases, charlas, reportajes, entrevistas, coloquios, filmaciones, grabaciones, etcétera. Ahora tiene una más con la nuestra. En agosto de 2008, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés su obra por su aporte a la recuperación de la memoria histórica y en diciembre de 2015 recibió el reconocimiento como personalidad destacada por parte de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el mismo motivo. En 2014 recibió el premio José María Rosa a la labor en la historia argentina, otorgado por el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. Y en 2016, el Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche lo distinguió y galardonó públicamente con una efigie en bronce de este pensador nacional como premio a la cultura debido a su labor investigativa. Y a fines de ese mismo año, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, en su Convención Nacional de Delegados de Fábrica, en reconocimiento a su labor cultural, desarrollada dentro del movimiento peronista, le otorgó el Fray Luis Beltrán. Fray Luis Beltrán, para quienes no saben, es el primer patriota metalúrgico, ¿no?, en la guerra contra el colonialismo realista. Y el premio consistió en una estatuilla que reproduce al sacerdote franciscano. Bueno, si falta algo, Roberto querido, para tu presentación, me gustaría que lo hagas vos. Estoy rodeada de libros tuyos y de Nora. Y como estamos en una cátedra de mujeres, yo no puedo dejar de mencionar que al lado de este gran hombre camina la queridísima Nora Patrich, que es amiga, pintora, escultora, militante y también escritora, y nos está acompañando en este momento. Así que, Roberto, toda tuya la palabra. Bueno, te agradezco la presentación, has sido muy generosa en los conceptos y de alguna manera, bueno, precisamente como vos decís, estamos para hablar de un tema tan amplio como es mujeres y peronismo, lo que obviamente podía llevarnos horas y horas, pero yo de alguna manera separaría lo que voy a hablar en etapas, que por supuesto son arbitrarias y pensadas en función de facilitar la cosa a un público que uno imagina que puede ser heterogéneo, ¿verdad? Entonces lo dividí en 6 etapas. La primera etapa va a ser Perón y el 17 de octubre del 45, con una mujer, siempre una mujer de por medio, digamos, en cada una de esas etapas, que brilló con luz propia. La segunda etapa va a ser el peronismo en el gobierno, del 46 al 55. La tercera etapa va a ser cuando Perón fue depuesto por la violencia armada en septiembre del 55. Acá ya hay un colectivo de mujeres que intervienen. La cuarta etapa va a ser la primera y larga resistencia peronista, que va del 55-56 al 72-73. La quinta etapa va a ser la mujer en la primera guerrilla peronista, los Uturuncos, en 1959, y la sexta etapa va a ser de los 60 en adelante. Así que bueno, manos a la obra. La primera etapa, Perón y el 17 de octubre del 45, y voy a hablar de una mujer poco conocida y olvidada, yo creo que por razones obvias, después al final voy a contar el porqué, que se llamaba Blanca Luz Brum, Brum con M final, que era uruguaya, amiga, militante y colaboradora de Juan Domingo Perón. En 1945 fue parte de la gesta popular de aquel 17 de octubre del mismo año.
Y ella misma cuenta, cito tal cual: yo estaba radicada en Buenos Aires y como mujer latinoamericana de avanzada, situada al lado del peronismo, cuando junto con mis amigos nos enteramos que Perón había caído y que un grupo de oficiales subalternos se habían apersonado en la casa de la calle Posadas para exigirle su rendición. Supimos también que el general se había negado y que esos oficiales tuvieron que retirarse. Todo eso lo conocíamos por fragmentos, a medias. Hay que imaginar el momento de confusión revolucionaria que se vivía. Como yo trabajaba en informaciones y prensa de la Casa de Gobierno, mis compañeros iban y venían con noticias y yo las recibía al instante. A medida que caía la tarde, sigue diciendo, las cosas se fueron aclarando y nos organizamos, aprestándonos con un ejército frente a otro ejército. Supimos que a Perón lo llevaban a Martín García y corría la voz de que iba a ser fusilado. Comenzamos a planear la liberación de Perón. Y mirá qué dato importante, cuenta Blanca Luz. Yo había estado casada con David Alfaro Siqueiros, un pintor admirable y un revolucionario también admirable, y junto a él no solo aprendí pintura, sino también algunos manejos en cuanto a cuestiones revolucionarias, y sabía que existía para la clase obrera un arma poderosa que era la huelga general. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis, pero que tiene que ver con la cosa, porque en el seno del movimiento obrero había una discusión muy grande sobre si apoyar a Perón o no y ir a la huelga general. Y la votación a favor de la huelga se decidió por 2 votos, nada más. Absolutamente 2 votos hicieron que la huelga fuera posible. Pero una vez más, las masas peronistas avanzaron sobre esa discusión de forma y no de fondo y salieron a la calle espontáneamente el 17 de octubre porque la huelga estaba preparada para el 18. Cierro paréntesis y sigo con la Blanca Luz Brum. Así las cosas, llegó el 17 de octubre. A mí me asignaron la misión de integrar un comando que vigilaba el movimiento de barcos desde y hacia la isla de Martín García. Teníamos también algunos compañeros marinos, al fin hijos del pueblo, que estaban en naves zurdas en las proximidades de la costa y nos transmitían las novedades. Fue una sorpresa escalofriante cuando llegué a las inmediaciones del río y me topé con un escuadrón de la policía montada, integrada por tipos sumamente negros, con pelos negros, con uniformes negros y con los caballos relucientes. Un espectáculo digno de la Violeta Parra, dice. Del otro lado del río, en el límite de Avellaneda, la muchedumbre peronista gritando que bajaran los puentes componían un cuadro formidable. Hacia el mediodía se produjo un hecho inesperado y extraordinario que tal vez ni el mismo Perón conozca, dice Blanca Luz Brum. Esa muchedumbre, cansada de esperar, se tiró al riacho para cruzarlo a nado. Yo buscaba desesperadamente la cara del oficial que comandaba el pelotón, porque según informes la policía debía estar del lado del pueblo, pero no podía ubicarlo. De repente, este hombre desenfundó el sable y gritó «¡Viva Perón!». Luego el escuadrón hizo lo mismo y sus hombres gritaron «¡Viva Perón!». Luego agregó el jefe del pelotón «Bajen el puente para que pase el pueblo». Así pasó la gente y la policía del general Velasco entró en la ciudad escoltando a las masas peronistas de Avellaneda y Berisso. Después me integré a la muchedumbre que avanzaba por la ciudad y ya cerca del centro entré en una librería abierta para comprar tizas. Entregué centenares de tizas al pueblo y empezamos a dar consignas que se escribían por todos lados. De pronto alguien dibujaba una caricatura de Perón en el asfalto y era tal la mística que ya no se pisaba ese pedazo de calle. Por aquí pasó el pueblo, sí se escribía. Se nos dijo que lo llevarían a un hospital militar y hacia allí nos dirigimos. Pero a las 3 de la tarde nos trasladamos a Plaza de Mayo. A las 6 de la tarde la concentración era imponente. Al caer la noche empezaron a confeccionarse antorchas y no puedo precisar la hora. Hacia las 7 u 8 apareció Perón en el balcón de la Casa de Gobierno, así volvió él al poder y yo a mi casa. Este es un relato hermoso que es poco conocido. Dos cosas importantes y menos conocidas todavía que el relato de ella. Se dice, con conocimiento de causa, que la famosa frase que se usó para las elecciones del 46, del 24 de febrero del 46, que todos la vimos en algún lado estampada, Braden o Perón, se le ocurrió a ella. Ella fue la que se le ocurrió Braden o Perón, que esa frase hablaba más que 1000 conceptos y charlas y explicaciones. Y la otra
que el final de ella lamentablemente no fue tan feliz como pensamos o queríamos pensar, porque en su vejez se fue a vivir a Chile y Pinochet, Augusto Pinochet, la condecoró. ¿Qué pasó en el medio? No sabemos. La otra cosa que también se dice, pero esto es un rumor, un supuesto, que ella se fue de la Argentina, porque después nunca más tuvo actividad argentina, porque ella gustaba de Perón, y Perón a su vez también le caía bien la Blanca Luz, y Evita le echó Fleet, y Blanca Luz pasó a mejor historia. Bueno, ese es un... Fleet, los pibes jóvenes dirán que corno es Fleet, bueno, metan el Google que para algo sirve. La segunda etapa, como dijimos, que me gustaría hablar, es el peronismo en el gobierno del 46 al 55. Y ahí tenemos que hablar de una mujer maravillosa que además vivió hasta los 105 años de edad y se murió el 6 de febrero de 2022, pero que estaba en pleno apogeo en la época del primer gobierno peronista, tanto por salud como por su labor en el gobierno. Se llama Ana Carmen Macri, que aclaramos, no tiene absolutamente nada que ver con el otro sátrapa de Mauricio Macri. Los antecedentes inmediatos de la actividad feminista y política de Ana Carmen Macri fueron el gobierno de Juan Domingo Perón, del 46 al 55, y la famosa sanción de la ley 13.010 de sufragio femenino en 1947. Entonces vamos a hacer un rápido punteo de las cosas en las que ella estuvo de alguna manera interviniendo. En 1948 fui directora del Hogar de Tránsito número 2. Décadas después en esa casa se instaló el Museo Evita hasta la actualidad, ahí en la calle La Finur. Ella estuvo a cargo de directora del Hogar de Tránsito. Para los que no saben qué funcionaba o qué hacía el Hogar de Tránsito, digamos por Evita que se le ocurrió, muchísimas chicas del interior venían a la capital con lo opuesto. Y muchas veces corridas de esa provincia por un embarazo no deseado, por problemas familiares, bueno, en fin, por miles de cosas. Y entonces, cuando llegaban a Retiro en tren o a Constitución, estaban ahí los caficios que de alguna manera le brindaban algún tipo de apoyo, pero obviamente para que después trabajaran con ellas como prostitutas. Entonces, Evita, que obviamente también sabía de todo eso, porque ella había venido del interior oportunamente, hizo los hogares de tránsito para asegurar que las mujeres, y muchas veces con los chiquitos, repudiadas en su pueblo de origen, pudieran tener cariño, amor, comida y una calidez en esos hogares de tránsito. Bueno, Ana Carmen Macri fue directora del Hogar de Tránsito número 2. Ese mismo año fue designada a propuesta de Evita como prosecretaria y asesora de la delegación argentina ante la Conferencia Interamericana de Mujeres realizada en Bogotá, Colombia, donde realizó ella intervenciones puntuales en favor de la participación política de las mujeres, que en ese momento era un tema tabú, y donde además fueron aprobadas la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos civiles de la mujer, otro avance inmenso para la época, y la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos de la mujer. A su regreso al país, Ana Macri fue una de las fundadoras del Partido Peronista Femenino. En el Congreso Fundacional realizado en el Teatro Nacional Cervantes, eligió como presidenta obviamente a Eva Perón. Esa fundación del Partido Peronista Femenino ocurrió el 29 de julio de 1949. La creación de este partido no es una anécdota ni un dato pequeño, sino que será el único lugar en el mundo de entonces en que un partido político tiene su rama femenina aparte y con identidad propia. No hay ningún otro lugar, otro partido, mejor dicho, en el mundo que haya actuado como Evita lo logró con el Partido Peronista Femenino. ¿Esto qué era? Este Partido Peronista Femenino permitía charlas y discusiones de género entre iguales, sin temores o vergüenzas, lejos del machismo, la mirada paternal, en el mejor de los casos, de los varones. Fue así que en 1949 se dio un paso más, la creación de un partido autónomo independiente integrado únicamente por mujeres, como digo, y en el encuentro fundacional, Eva Perón desarrolló los fundamentos de la creación de este nuevo partido político, que es un poco lo que yo acabo de explicar. Pero en palabras de ellas era, las mujeres eran doblemente víctimas en todas las injusticias
y hizo referencia al sacrificio en el hogar y a la prepotencia patronal sufrida en las fábricas, donde además obtenían una remuneración menor a la de los varones. Desde esta concepción, el peronismo definió la justicia social y el avance de los derechos de las mujeres como dos caras de la misma moneda, dos conquistas totalmente imbricadas entre sí. Macri asumió primero la responsabilidad de organizar el partido femenino, a pedido de Evita, en la provincia de Tucumán y luego en la provincia de Santa Fe, donde abrió la friolera de 658 unidades básicas femeninas entre 1949 y 1950. En un año, 658 unidades básicas femeninas. Se destacó especialmente ella por una militancia sin descanso y por elegir como colaboradoras a mujeres que compartían la misma pasión por la militancia, lo que llevó a Juan Domingo Perón a decir sobre ella que esta mujer parecía una bomba atómica. Ana Macri ha contado que uno de los objetivos principales del Partido Peronista Femenino, como dije, fue garantizar la autonomía política de esas mujeres, frente a las manipulaciones que también dije intentaban los hombres, por eso quiero remarcarlo. Y la propia Eva Perón confirma en su libro La razón de mi vida la resistencia a la autonomía política de las mujeres que debieron enfrentar en su momento. El 11 de noviembre de 1951 se realizan las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron votar y ser elegidas, como se sabe, y el peronismo ganó con el 62,40% de los votos y la primera fuerza opositora fue la Unión Cívica Radical, sin pelucas, que tuvo el 31,81% de los votos. O sea que el peronismo duplicó los votos de la primera fuerza opositora. Gracias a esas elecciones, en el peronismo, 23 mujeres fueron elegidas diputadas nacionales sobre un total de 135 diputados peronistas, mientras que en el caso de los senadores la proporción fue solo de 6 sobre 30. La brecha de género en los demás partidos políticos fue peor, ya que ninguna mujer resultó elegida diputada o senadora por otras fuerzas en ese momento histórico. Ana Macri defendió en el Congreso una visión de la ley que fuera más allá de la igualdad formal para entender las necesidades humanas y sociales de las personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Ejemplo, al hablar en 1954 para apoyar el proyecto de ley que eliminaba la discriminación entre hijos legales e hijos ilegales, entre comillas, que era una cuestión muy fuerte en la época, ley 14.367, según sus padres se hubieran o no casado, eran hijos legales o ilegales. Y Ana María Macri explicó cuál era la concepción de la ley. La cito tal cual. Ofrecer, atento a los humanos ideales de Perón y Eva Perón, a los que vivieron en el dolor, a los que sufrieron el golpe brutal de la intemperie y de los desafectos, no solamente la ley fría e impasible, cuyo módulo jurídico, así se dice, resuelve el problema desde un punto de vista formal, sino también para ofrecer, junto con eso, un sustancioso contenido, el aliento humano donde se conjugan a través de todos los tiempos las virtudes del perdón, de la generosidad y del amor, a las que no deben nunca desacostumbrarse en nuestro linaje. En el mismo debate del recinto parlamentario, la diputada Macri empleaba su mirada política humanista del siguiente modo, y también la voy a citar tal cual porque vale la pena hacerlo. Yo he visto muchas veces el doloroso espectáculo de niños pospuestos, suprimidos de determinados círculos, por la sola razón de ser considerados desde el punto de vista jurídico como hijos ilegítimos, ya que desde el punto de vista natural, los hijos, cualesquiera sean las formas legales de su nacimiento, son siempre hijos, porque la sangre, la fuerza atávica y ancestral del progenitor, la proyección de una modalidad, la prolongación de un estilo, inconfundiblemente unidos a través del milagro de la naturaleza, no pueden ser destruidas a través de una legislación alguna. Serán hijos todos, los unos y los otros, como todos somos seres humanos, los buenos y los malos, los inteligentes y los defectuosos. Esto, ni más ni menos, era la doctrina peronista en beneficio de la gente común en estado puro de naturaleza, y esto, por supuesto, irritaba a los gorilas de todo pelaje. A punto tal que al tomar el poder en septiembre de 1955, la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, a Ana Macri la encarceló con otros dirigentes peronistas y la condenó, escuchen bien, a cadena perpetua por los delitos de traición a la patria y asociación ilícita. Por supuesto, después salió con la amnistía política de Frondizi en el 58, pero miren todo lo que tuvo que sufrir esta mujer
por defender a la mujer y al peronismo. Quien quiera avanzar en el tema, recomiendo los libros de Carolina Barri, que es una especialista en el tema. Bien, vamos a la tercera etapa. Perón depuesto por la violencia armada, septiembre de 1955. Acá hay que contar qué ocurrió. El 16 de septiembre de 55 hay una sonada militar en contra de Perón, que era, digamos, el pasaje posterior a lo que había ocurrido 3 meses antes, en septiembre del mismo año, cuando militares insurrectos bombardearon la Plaza de Mayo con un caudal de muertos y heridos de consideración. Y mucho tiempo después, cuando al jefe de la escuadrilla, que se llamaba Noriega, un marino, le preguntaron cuál había sido el motivo, si querían matar a Perón, él dijo, bueno, si se mataba a Perón, mejor, pero la idea era generar el terror en el pueblo y que supieran que hasta que lo depusiéramos a Perón no íbamos a parar en nuestro intento. Dicho esto, vuelvo al 16 de septiembre del 55. Hay como un impasse entre ese 16 de septiembre y el 22, 23 del mismo mes, porque Perón se había asilado en una cañonera paraguaya que estaba de arreglo, la estaban arreglando acá en un puerto de Buenos Aires. Al final, Perón se va, pero obviamente no lo dejan irse con la cañonera, que tenía que remontar el río Paraná, porque imagínense que eso iba a ser una manifestación popular a través del río por donde pasara la cañonera, y lo obligaron a irse en un hidroavión a Paraguay, donde fue su primer asilo político. Pero en Rosario, que después por eso fue de alguna manera designada la capital del peronismo, la gente se abalanzó a las calles, en los pueblos, en la ciudad, en la periferia de Rosario, para defender a Perón. Y tenían idea, porque no sabían esto de que iba a irse en hidroavión, que Perón iba a pasar con el barquito por la orilla. Entonces, para que Perón supiera que ellos estaban peleando por Perón, hacían grandes fogatas en la costa para que se viera desde el barco que ahí se estaba esperando a Perón. Lamentablemente eso no pudo ser. Pero vamos al relato concreto de lo que ocurrió en ese momento. Hay una compañera que todavía por suerte vive, porque era muy piba, muy chiquita cuando fueron estos hechos, que se llama Berta Temporelli. Y ella dice, así nomás: el primer tetazo registrado en el siglo XX fue con Trapos Celestes y Blancos, protagonizado por mujeres que apenas 4 años antes habían podido votar por primera vez en sus vidas, que hacía 6 que habían logrado la patria potestad compartida y que hacía menos de un año que habían conquistado la ley del divorcio. El primer tetazo registrado fue en 1955 en Rosario, en el barrio Tablada, haciéndole frente a un golpe de Estado y al grito de Perón, Perón. Pasando el tanque de agua de Grandoli al 4000, las mujeres del barrio y de otros barrios de allí hacia el sur formaron una columna y comenzaron a avanzar hacia el centro. Y frente a pelotones de soldados que habían sido movilizados desde Corrientes, que ya estaban parapetados para cerrarles el paso, se desprendieron sus blusas y los desafiaron. ¡Tiren!, le gritaron, con los pechos al aire. Otro relato, que es muy parecido al de Berta Temporelli, es el que se puede encontrar en el libro No me olvides, Memoria de la Resistencia Peronista, hecha por la investigadora Caruli y otras 3 mujeres más. Cuenta, cito tal cual: con el ajetreo a una de ellas se le desabrochó la blusa y asomaron sus pechazos blancos, apenas atrancados por el último botón de la cintura. Parece la imagen de la República Francesa, enarbolando como bandera el delantal blanco de su hombre. En eso giró su cabeza hacia la entrada de la villa y, dirigiéndose hacia un enemigo aún invisible, empezó a agitar al aire la ropa y a decir con fuerza pero gravemente: vengan, tiren, no les tenemos miedo. ¡Viva el general Perón! ¡Viva la compañera Evita! La vorágine se había desatado. Ligadas por un acuerdo mudo, ancestral, comenzaron a bloquear las vías del tranvía con enormes piedras, levantándolos con una fuerza descomunal. Villa Manuelita no se rinde. ¡Viva Perón! ¡Mueran los traidores! ¡Viva Evita! No van a pasar. Los gritos se entrecruzaron en diferentes lenguas, dialectos y acentos, pero juntos decían una sola frase: ¡viva Villa Manuelita!
Llegaron los militares, se inició la represión. Por la calle Abanderado Brandoli avanza una formación de soldados que había llegado con la orden de tomar el tanque de agua. La mujer del pecho desnudo comenzó a golpearse y dejaba surcos en cada gesto salvaje, convertido en imán para el resto de las mujeres, que empezaron también ellas a desabrocharse las blusas y a sacar sus pezones, únicas armas para defender la supervivencia. Villa Manuelita no se rinde, no hay libertad con hambre, Evita vive. De una casilla llevaron una pila de delantales blancos. Las mujeres empezaron a unirlos con alfileres, uno al lado del otro, hasta reunir varios metros de tela blanca. Sobre la bandera improvisada escribieron con brea, bien clarito: todos los países reconocen a Lonardi, Villa Manuelita no. De la columna de jinetes, 3 soldados se apiaron y lentamente se acercaron al tanque. Venían con la orden de quitar la bandera que desafiaba al general rebelde, Lonardi. Las mujeres arrastraban a sus hijos pequeños que lloraban y los alzaban consagrándoles hacia Dios, que a lo mejor estaba en el cielo. Adelante, mátenlos, asesinos, mátenlos, tiren, cobardes. Los 3 soldados se dieron media vuelta y volvieron corriendo. Dicen que uno iba llorando y Villa Manuelita firme no se rendía. Tiempo después, Perón, desde el exilio, recordará: Rosario pasó a ser una especie de capital política del peronismo. Por muchas veces conservó un volante donde los habitantes de una sufrida barriada obrera, Villa Manuelita, desafiaban al mundo con más o menos estas palabras: los Estados Unidos, Rusia e Inglaterra reconocen a la Libertadora. Villa Manuelita reconoce a Perón. Muy bien. Bueno, cuando terminé ese relato de las mujeres de Villa Manuelita, me sentí emocionado, y eso que este texto lo debo haber leído 20, 30, 40 veces en diferentes exposiciones o en diferentes oportunidades, y cada vez que lo leo veo a flor de piel la generosidad de este pueblo argentino, que es tan consecuente con aquellos que defienden sus ideales y le procuran una mejor vida. Yo siempre digo que hasta que llegó el peronismo a la Argentina, el pueblo, el grueso de la gente, tenía un montón de obligaciones, pero no tenía derechos. Y Perón le dio todos esos derechos. Solamente pensar con la reforma en la justicia del trabajo, que permitió que todos los trabajadores pudieran defenderse ante la prepotencia patronal, sin ir más lejos. Y eso es lo que hasta el día de hoy a esta gente les preocupa tanto y lo quieren de todas maneras sacar del medio, y hasta ahora no han podido y no van a poder. Sigamos con nuestro relato. Esa es la tercera etapa, como decíamos, había sido la de las mujeres de Villa Manuelita en Rosario. La cuarta etapa es la resistencia peronista, amplia, larga, que va desde el 55-56 hasta el 72-73. Hay que recordar que el 17 de noviembre del 72 fue el primer regreso de Perón. Acá se me ocurre también recuperar una mujer poco conocida, que es María Beatriz Fortunato, que obviamente a muchos el nombre y apellido no les dirá nada, pero que en la militancia todo el mundo la conocía como Bechi. Nació en Buenos Aires en 1935. En un principio vivía con su madre, con la que no tenía buena relación, siendo su abuela quien más la había marcado en su vida, ya que aseguraba que ésta producía sanaciones a los enfermos con sus manos, la abuelita de esta compañera. Becci fue una de las primeras mujeres integradas a la lucha de la resistencia peronista luego de la caída de Perón en el 55, a punto tal que organizó el Ateneo Scalabrini Ortiz y el Comando de Ciudad Vita, publicando la hoja resistente La Chuza. Formaba parte del mítico grupo que luego conformaría la primera JP y que se reunía en Corrientes y Esmeralda para enfrentar en la calle a los comandos civiles de la Libertadora. De hecho, fue la primera compañera de vida, de militancia y de sentimental con Jorge Rulli, que fue uno de los bronces, digamos así, de esa primera resistencia peronista. ¿Y cuál era la mecánica que no todos saben? El famoso las luchas o las peleas en Corrientes y Esmeralda, como comenté recién. La gente se agrupaba en el centro, que estaba ganada por los comandos civiles, por los gorilas. Estamos hablando del año 56, 57, pleno gobierno de la Revolución Libertadora. Se juntaban frente a las carteleras de los diarios, porque lo que después se imprimía en papel
ya sea vespertino o matutino, de acuerdo al diario que fuera, se adelantaban unas pizarras con letras que se iban escribiendo lo que después, como digo, iba a ser parte del diario. Lo que generaba una concurrencia frente a esas vidrieras amplias, grandes, y la discusión lógica, política del momento. Y estos compañeros se metían ahí, unos hacían de peronistas, otros hacían de antiperonistas, y además en algún lugar visible, pero alto, ponían un cartelito o algo que dijera Perón vuelve, o un dibujo de Perón, nada más, que era suficiente. No faltaba el gorila que quería sacar el papelito y ahí cobraba, ¿no? Era la primera cosa. Pero por otro lado se armaba esa discusión, como digo, ficticia entre compañeros que unos hacían pasar por peronistas y antiperonistas, lo que lograba que otros, gente circunstancial que estaba ahí y que era peronista y que defendía el peronismo, ellos después lo sumaban a la resistencia porque la discusión ese hombre había demostrado ser leal a la causa peronista. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con la compañera Becci. La primera vez que llegó con los compañeros de JP, se presentó a los muchachos como integrante del Comando Alianza de la Juventud, que era un sector de la Alianza Libertadora Nacionalista. Nadie podía imaginar que esa mujer de baja estatura, pelo corto y cara de muñeca era la misma que transportaba explosivos o escondía detonadores en su corpiño. Por otro lado, también me comentaron compañeros que ya no están, que cuando se armaban esas discusiones entre ahí, frente a la pizarra del diario, Becci se olvidaba de lo que se podía esperar de una mujer en esa época, afeminada, con cierto estilo, y empezaba a repartir carterazos a tocho y moche, contra los gorilas que estaban ahí a mano. También fue parte del grupo Insurrección que se conformó dentro de la JP, en un espacio donde militaba nada más ni nada menos que Felipe Vallese, nuestro primer secuestrado desaparecido de origen peronista. No termina ahí su gestión dentro de la resistencia peronista. Cuando la noche del viernes 25 de marzo de 1960, sus compañeros de Juventud Peronista protagonizaron la primera acción de guerrilla urbana en Argentina, tomando un puesto de guardia aeronáutico en Ciudad Evita, estuvo a cargo de Fortunato confeccionar los brazaletes rojos y negros que ellos colocaron en uno de sus brazos y que ostentaban la sigla EPLN, Ejército Peronista de Liberación Nacional. Más tarde, al editarse la revista artesanal que presentaba el punto de vista de estos jóvenes y que se denominaba Trinchera, Becci fue su primera directora de la revista. Tengo ejemplares de la revista. Sigamos con la otra etapa. Quinta etapa, Uturuncos. 24, Uturuncos se fue la primera, guerrilla peronista de origen rural. En realidad, la verdad, fue la única de origen, rural llevada a la práctica, pero digo, la primera guerrilla peronista en la Argentina. El 24 de diciembre de 1959, los Uturuncos toman la comisaría de Frías en Santiago del Estero, aprovechando la fecha de la Nochebuena y teniendo en cuenta que iba a haber pocos, policías en la comisaría. Uturuncos hay que decir que quiere decir en quichua, hombre puma. A partir de ahí, precisamente, Félix Francisco Serravalle, que fue conocido como el comandante Puma, cuenta que cuando tomaron, la comisaría, se hicieron pasar por militares de verdad, digamos, y el uniforme fueron una ametralladora de madera. Y el uniforme que él vistió como teniente coronel, que uniformaba a todos sus soldados, fue hecho por las mujeres de Santiago del Estero que los ayudaron a hacer los uniformes, entre ellas la Melitona Ledesma, se llamaba así, Melitona, era más bien afro, si buscan alguna cara o lo buscan en Google van a encontrar que tiene rasgos afros, y consecuente con esas ideas revolucionarias, fue una de las militantes del movimiento revolucionario peronista a partir después de esa fecha. Entonces hay que recordar a la Melitona y a las mujeres, que no termina ahí la adhesión de las mujeres a esa guerrilla de Uturuncos. Serravalle cuenta, pues claro, ellos se van al monte, fluctúan entre Santiago del Estero y Tucumán,
y le era difícil encontrarlos por parte de la gendarmería o el ejército, porque obviamente conocían muy bien la zona. Entonces dice, pero estaban siempre informados y estaban siempre un paso adelante de lo que podían actuar las fuerzas de la represión. Entonces todo el mundo se preguntaba, ¿pero cómo hacen si están en el medio de la nada? Raballe cuenta. Bueno, nosotros teníamos un compañero en LB12, la radio de mayor potencia del norte, y allí estaba el compañero Caram. Él leyó por radio nuestra proclama. En aquel tiempo la radio era muy escuchada, no había televisión. Por esa misma radio también recibíamos los mensajes a través de un programa muy popular de pedidos musicales. Las mujeres compañeras de Tucumán de las distintas células tenían una red de información. Así que cuando había peligro para nosotros, nos decían, por ejemplo, para los chicos que están en vacaciones en los cerros, la polca del espiante. Había que rajar el lugar. Y cuando no había problema, fumando espero. Vuelve a reírse. Y así eran más o menos nuestras claves. Y esa guerrilla Turungo, que realmente funcionó bien, dejó de funcionar por una discusión interna dentro del Partido Justicialista, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, que era si el Partido Peronista iba a apoyar la guerrilla o no. En tanto, John William Cook dijo que sí, que había que apoyarla. Otras fuerzas dijeron que no y le dejaron, otros políticos, mejor dicho, dentro del peronismo dijeron que no y le dejaron a su suerte en el medio de la selva y así fue como después cayeron presos. Bien, sigamos. Sexta etapa, desde los 60 en adelante. Acá es increíble la cantidad de mujeres que participan a nivel estudiantil, a nivel laboral, a todo lo que se nos ocurra, en la medida de que la mujer va tomando una posición relevante en la sociedad y a su vez esa posición la lleva a ocupar cargos, ya sea gremiales, políticos e inclusive de lucha contra el régimen, contra los regímenes, porque primero hay que recordarse que fue la dictadura de Onganía, Livingston y Lanusse entre 1966 y 1973, y luego la larga dictadura del 76 al 83 con Videla, Viola, Viñone y Galtieri, o Galtieri y Viñone, en Rivera la Verdad. Es imposible contar todo, digamos. Yo de alguna manera hice un resumen porque imagino que después si se abre la de discusión o las charlas, ahí se podrá profundizar un poco en el tema. Pero me gustaría repetir como homenaje a todas esas compañeras, como dice, y voy a citar el final de un hermoso poema de Luis Sepúlveda, que dice, las mujeres de mi generación no gritan, porque ellas derrotaron el silencio. Si algo nos marca son ellas, la identidad del siglo son ellas, la fe de vuelta, el valor oculto en un panfleto, el beso clandestino, el retorno a todos los derechos, un tango en la serena soledad de un aeropuerto, un poema de Hellman escrito en una servilleta, Benedetti compartido en el planeta de un paraguas, los nombres de los amigos guardados con ramitas de lavanda, las cartas que hacen besar al cartero, las manos que sostienen los retratos de mis muertos, los elementos simples de los días que aterran al tirano, la compleja arquitectura de los sueños de tus nietos. Lo son todo y todo lo sostienen, porque todo viene con sus pasos y nos llega y nos sorprende. No hay soledad donde ellas miren, ni olvido mientras ellas canten. Intelectuales del instinto, instinto de la razón, prueba de fuerza para el fuerte y amorosa vitamina del débil. Así son ellas, las únicas, irrepetibles, imprescindibles, sufridas, golpeadas, negadas, pero invictas mujeres de mi generación. Hace una semana atrás terminé una investigación con respecto al rol de la mujer, de las mujeres montoneras en la última dictadura cívico-militar. Aclaro que obviamente no fueron las únicas mujeres que pelearon, hubo muchísimas más en otras, desde otras organizaciones políticas, o sindicales, pero de alguna manera voy a hablar de lo que yo sé. Esas mujeres montoneras enfrentaron con valentía y heroísmo la más feroz dictadura militar que asoló nuestro país, como dijimos, entre el 76 y el 83. Muchas resistieron con el arma en la mano hasta morir. Otras cercadas decidieron poner fin a sus vidas con un suicidio.
Hubo quienes se reservaron un último tiro, hubo otras que se tomaron la pastilla de cianuro y hasta algunas se tiraron de las alturas de un departamento para estrellarse en el asfalto. La premisa era no caer con vida para evitarse sufrimientos y potenciales delaciones sacadas en base a una tortura infinita. Otras, en su inmensa mayoría, no tuvieron esa suerte y, atrapadas con vida, tuvieron que soportar la infaltable tortura, vejaciones por su condición de mujer, entre comillas, guerrillera, a ojo de los uniformados, y también siempre violaciones sexuales y aberrantes a la vez, para luego asesinarlas, sin importarles, como en muchos casos ocurrió, si en sus cuerpos había una criatura en gestación. Otras embarazadas a término debieron parir esposadas o encadenadas y luego les robaron los hijos e hijas para luego asesinarlas, bellezas de nuestra civilización occidental y cristiana. La investigación que yo hice de estas mujeres que militaban en dicha organización desde diversos frentes, la agrupación Evita de la rama femenina, el Partido Peronista Auténtico, la Juventud Universitaria Peronista, la Unión de Estudiantes Secundarios, la Juventud Trabajadora Peronista, el Movimiento de Inquilinos Peronistas, el Movimiento Villero Peronista y la Juventud Peronista, arroja, y va a seguir aumentando, me imagino, a medida que se conozcan nuevos casos, 1.064 mujeres caídas en la lucha contra la última dictadura cívico-militar. Bueno, de alguna manera y a grandes rasgos, este es el panorama que puedo dar. Por supuesto, estoy abierto a responder todas las preguntas que consideren o crean necesarias. Muchas gracias, Roberto, por la clase. Sí, por supuesto que yo quiero empezar con la ronda de preguntas y animar al resto a que te pregunte y que consideren que es una oportunidad casi única tenerlo a Roberto para preguntarle cosas acerca de la documentación que él encuentra y que es casi el único que tiene, ¿no? Te cuento, Roberto, que nosotros en nuestra cátedra motivamos a la escritura de un trabajo de investigación a través de fuentes y por eso también queríamos traerte, ¿no? Porque quien ha trabajado con tanta fuente del peronismo sos vos, fuentes que no se encuentran en otros lugares que no sean los libros de Roberto y que Roberto muestra, presta, enseña con total generosidad, como, bueno, la clase de hoy, ¿no? Yo quería preguntarte, quería decirte que para nosotras, para Andrea y para mí, desde el primer momento que pensamos en armar la cátedra, pensamos en Evita, porque Evita, y vos lo sabrás muy bien, es una mujer muy olvidada en la historia del feminismo. Feminismo como la entendían las mujeres de principio de siglo y feminismo como lo entendemos ahora, ¿no? Está totalmente relegada a la historia del feminismo y lo que nosotros hacemos con Andrea es traerla, visibilizarla todo el tiempo. Mencionaste datos importantísimos acerca de la fundación, que son muy datos para pensar la problemática actual de la mujer, ¿no? Y estamos hablando de una fundación que funcionó en la década del 40 del siglo XX, ¿no? Y también, por supuesto, la participación política y sindical que Eva motivaba todo el tiempo. Yo quería preguntarte, ¿qué ha pasado con esa participación importante de la mujer durante el primer peronismo y después en el movimiento peronista? Si vos notás a través de los documentos que vos tenés y revisás, si esa participación mermó, cuándo volvió a resurgir. Bueno, yo creo que la participación de la mujer también de alguna manera se tuvo que adecuar a las circunstancias, porque como se dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone. Bueno, en este caso es así. La mujer en ese primer gobierno peronista o primer periodo que va del 46 al 55 incorpora muchísimos derechos olvidados, sobre todo como trabajadora. A su vez, ese segmento social que vimos en la defensa de Macri con respecto a los hijos naturales, porque en ese momento era un estigma ser un hijo natural. No es como ahora que se toma todo con más naturalidad. Recordemos que Evita misma había sido producto de un encuentro natural. Digamos, bien, sí, bien digo, su padre no estaba casado con su madre. A partir de ahí hay que entender que esa mujer recibió y valoró
todo lo que en ese periodo pudo atesorar como derechos. Y la prueba está con esas mujeres de Rosario que no tuvieron ningún empacho en que si tenía que dar la vida, la daban por Evita y por Perón, porque les había cambiado la vida para bien y para siempre. Eso también. Pero después, con la ferocidad de la Revolución Libertadora, que de libertad y de libertadora no tenía nada, inmediatamente se llenan las cárceles de militantes peronistas y además con la misma crueldad que tienen estos tipos ahora, porque habilitaron la cárcel de Ushuaia, que el peronismo la había cerrado precisamente por inhumana, y ellos la abren y mandan a una cantidad impresionante de presos, en calidad de presos, a la de Ushuaia y a la de Río Gallegos. Mi tío, secretario general de UTEDIC, Unión de Entidades Deportivas y Civiles, en el 55, va a parar con sus huesos a la cárcel de Río Gallegos, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurrió? Desarticulado el movimiento obrero, porque había intervención en los sindicatos, estaban los comandos civiles en los sindicatos a mano armada. Por otro lado, la persecución que había en los barrios y demás. ¿Quién toma la batuta? Las mujeres. Las mujeres son las que ponen la cara, según diarios del 56, 57, 58, y van con un abogado pertinente o con lo que fuera, a poner la cara para que queden en libertad sus hijos o sus maridos injustamente apresados por el solo hecho de ser peronistas, ¿no? Así que bueno, ahí las mujeres toman un rol central, poco conocido y estudiado. Fíjense en diarios y revistas de la época como Mayoría, Qué y demás, y van a encontrar esos datos que a mí me llamaron muchísimo la atención, porque realmente ellas toman un rol que después no es casual que con la última dictadura van a tomar también las madres de Plaza de Mayo, que fueron, todos sabemos cuál fue su, lo que hicieron, y también ahí hay otra discusión porque a veces se entiende mal un feminismo y se dice, bueno, las mujeres hicieron esto y los padres de esos chicos nada. Bueno, es la misma razón que hubo en ese momento. Aún para la barbarie de la última dictadura militar, pegarle a mujeres mayores era un costo que no lo podían hacer. Sí lo hacían en privado, bueno, no había ningún problema. De hecho, secuestraron y mataron madres de Plaza de Mayo, pero a la luz de todo el mundo, en la Plaza de Mayo y en 1978, donde había un mundial que a su vez había traído periodistas de todo el mundo, tenían que guardar la forma. Por si pasaba algo con esas madres, los padres de los desaparecidos estaban en los alrededores de la Plaza de Mayo para generar las denuncias o lo que fuera en el caso de que alguna de estas compañeras sufrieran la represión policial o estatal, digamos. Entonces creo que la mujer siempre se va adaptando a las circunstancias, pero lo que hay que tener claro es que nunca abandonó la lucha. Eso está clarísimo. Y hasta lo vemos en el día de hoy, cuando vemos que hay cargos directivos en sindicatos y demás, que las tienen mujeres que llevan adelante la lucha sin ningún tipo de problema para llevarla hasta las últimas circunstancias. Muchas de ellas ahora van a ser candidatas a diputadas o candidatas a concejales por Fuerza Patria. Y yo creo que hay una nueva generación de mujeres que además lo vemos con las pibas, las diferentes agrupaciones juveniles, que van a estar a la altura de las circunstancias y además ponen ese valor agregado que es la condición de mujer. Porque la mujer está obviamente acostumbrada a sufrir, las cosas las ve de otra manera y las soluciona quizás de mejor manera que los hombres. Mi consulta iba en el mismo sentido que Mariana. ¿Qué registro queda de la estructura del Partido Peronista Femenino y las cientos de unidades básicas en el país en el periodo de la resistencia peronista? Imagino con el costo personal y familiar de aquellas mujeres en su primera experiencia de participación política. Es decir, lo que pregunta es, ¿qué registro queda de esa estructura del Partido Peronista Femenino y de las unidades básicas? Sí, sí, me remito a lo que dije antes. Carolina Barri tiene excelentes trabajos y toma en detalle y con conocimiento de causa esa impronta de esa época. E inclusive yo una vez, mire, esto es bueno comentarlo, para ver lo que eran las mujeres peronistas, ¿no? Esto prácticamente no lo sabe nadie, lo sabe Carolina y lo sé yo.
En un momento ligué por un cura, por un sacerdote, que quiero mucho, ya falleció, una serie de papeles escritos a mano alzada con diferentes letras, o sea, diferentes cartas de la mujer en el partido peronista en el último periodo de 54-55, cuando estaba muy enfrentada la relación del peronismo con la iglesia, con la jerarquía eclesiástica, mejor me gustaría decir, ¿verdad? ¿Y qué hacía? Delia Parodi, que era la capa, digamos, del partido peronista femenino en esa época, había organizado con las mujeres que cada una fuera los domingos a las misas, en los diferentes barrios, en los diferentes lugares, en el centro, en los barrios y demás, y escucharan qué decía el cura en el púlpito, que estaba a favor del peronismo, se atacaba al peronismo, porque ya era abierto el ataque de la iglesia jerárquica al peronismo, o si se mantenía neutral. Y después hacían informes. O sea, actúan como espías dentro de cada iglesia y escribían todo eso. Bueno, hay más o menos, yo al menos tengo alrededor de 300 hojas o 300 páginas, cada mujer escribiendo, además con comentarios muy divertidos. Por ejemplo, uno que me acuerdo que me hizo reír, este cura que se decía peronista, cuando venía el aniversario de la muerte de Evita nos cobraba la misa. ¿Viste? Esas cosas, muy divertidas. Bueno, pero lo concreto es que todos esos papeles que después los tenía Delia Parodi en el Partido Peronista Femenino, por suerte no se quemaron, los recuperó un comando civil y ese comando civil, no sé por qué, tampoco los quemó y se los dio a un cura. Y el cura me los terminó dando a mí y yo se los di a Carolina Barri. Así que espero que sea un nuevo trabajo. Pero eso demuestra que las mujeres nunca se alejaron de la lucha. Yendo a la pregunta concreta, hay que tener claro que durante la resistencia peronista era imposible tener unidades básicas legales, porque evidentemente la misma dictadura no las permitía. Pero sí lo que se hacía, y es muy lindo, y tengo, César Marcos fue un militante de la militancia peronista muy particular, porque era suboficial del ejército, pero él decía que el ejército le nefregaba, que estaba como que se había metido en el ejército porque le permitía, hacía faxina un par de horas, desfilaba para las fiestas patrias y después tenía tiempo para leer. Era un personaje. Bueno, ese que era peronista, digamos, nos cuenta de lo que era esa cuestión mimética en las cocinas peronistas, en la resistencia peronista, donde todos se juntaban, el intelectual, el obrero, la mujer que cocinaba para todos, se tomaba unas cervezas, hacía un asadito, lo que fuera, y en el medio de ese lugar que la cocina, que era la cocina peronista, era la verdadera unidad básica clandestina, donde se discutían la acción a seguir, los volantes, los panfletos, las acciones, etcétera. Eso era las cocinas peronistas en épocas de la primera dictadura cívico-militar. Miguel Martínez de Nahón quiere preguntarte por las mujeres presas en la época de la Libertadora, ya que, dice, lo nombraste, mencionó aquellas mujeres que lucharon junto a sus compañeros. Bueno, ante todo, Miguel es un gran amigo, lo conozco de años, inclusive hicimos un libro juntos de poesía peronista y bueno, fundamentalmente la represión contra las mujeres peronistas en la caída de Perón en el 55 todavía guardaba ciertas formas, que después obviamente se perdieron con la última dictadura, cuando estoy hablando de las 1064 compañeras secuestradas, asesinadas, muertas, etcétera. Entonces, ¿qué hacían? Las detenían y las llevaban a lo que se llamaba, que todavía existe como lugar, la cárcel del Buen Pastor, la cárcel del Buen Pastor. Y ahí las tenían detenidas con un régimen policial, porque eran mujeres policías las que estaban ahí. Y ese lugar está ahí en San Telmo, a 2 o 3 cuadras de toda la movida de San Telmo actual. Y ahí, bueno, sufrían el escarnio, las separaban de sus hijos, a los que tenían hijos, etcétera. O sea, no la pasaban bien. Por supuesto, comparado con lo que pasó después, parecía un spa, pero bueno, nada de eso. Es decir, el solo hecho de ser peronista en esa sociedad y en ese momento ya condicionaba para que recibieras todos los castigos posibles, porque evidentemente
no era democrático, entre comillas. Hay una anécdota que quiero contar de paso porque a veces el tiro le sale por la culata. Yo trabajé 24 años en la Biblioteca Nacional y siempre me pregunté por qué en la Biblioteca Nacional se podían conseguir todos los escritos y folletos del primer peronismo. Todos, casi todos, bueno, sin excepción. Cuando una de las cosas que hizo la Revolución Libertadora es ir lugar por lugar, unidad básica por unidad básica, escuela por escuela, universidad por universidad, biblioteca por biblioteca, para quemar todo, directamente quemarlo. Y en la Biblioteca Nacional no. Entonces, lo que me contaron realmente es trágico y cómico a la vez. Cuando asume la Revolución Libertadora, lo ponen al frente de la Biblioteca Nacional a Jorge Luis Borges. Borges era un acérrimo antiperonista, obviamente. Y cuando van para hacer lo mismo, llevarse todo y quemarlo todo, Borges, no, 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 bajo ningún concepto se van las cosas. Esto tiene que quedar acá en la Biblioteca Nacional para que las generaciones futuras sepan lo bárbaro, lo tirano y lo bruto que fue el peronismo. Bueno, creo que le salió el tiro por la culata, porque gracias a que no se quemó ninguno de esos, todos nos formamos con ese material, ¿verdad? Así que hay cosas que a veces salen bien. Las contradicciones de la oligarquía, ¿no? En Exactamente. sí misma. Elena Ferreira quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roberto, la verdad que es un honor poder verte. Y ahí te quiero agradecer especialmente porque como secretaria de Derechos Humanos de mi sindicato y por ser compañera de mis compañeros desaparecidos, los 9 desaparecidos, siempre vos nos diste una mano para toda la información, para reconstruir la historia y la memoria de los trabajadores legislativos. Eso no es una pregunta, es un agradecimiento que lo quería hacer acá. Quería saber, bueno, un poco lo dijiste recién con todos tus años en la Biblioteca Nacional, ¿cuál era tu método de investigación? Porque es realmente impresionante. Yo siempre que hacían alusión a algo que habías investigado vos, decía, ¿cómo hará? Porque yo no puedo creer todo lo que abarca y toda, bueno, eso, ¿no? Es una pregunta porque soy periodista y soy muy curiosa y digo que no puedo entender cómo hace para abarcar tanto Roberto. Y lo otro, lo último, ¿qué lugar le das en la historia del peronismo a Isabel? Que yo como dirigente actualmente de la Confederación General del Trabajo, a veces tengo algunas cuestiones que me hacen ruido, porque hay muchos que todavía la defienden. Y entonces quiero saber qué es lo que pensás vos, qué lugar le das a Isabel en la historia del peronismo. Y también quería decirte que cuando hace como 10 años empecé a militar allá dentro de las Secretarías de Derechos Humanos de la CGT, un viejo dirigente molinero me corrigió cuando yo dije revolución libertadora y me dijo, Elenita, es revolución fusiladora. Nada más. Con Gracias. mucho gusto. Voy a empezar por la última pregunta, que es la última cosa que dijo la compañera, que es la más fácil de contestar. Este compañero molinero tenía razón, porque la Revolución Libertadora rápidamente fue fusiladora cuando entre el 9 y el 12 de junio de 1956 fusilaron alrededor de 30 peronistas entre civiles y militares contra toda la ley vigente en ese momento, alterando la orden de detención, etcétera, etcétera. Así que de ahí en más pasó a ser la fusiladora para el pueblo argentino. Después lo otro, lo del método, sí, lo voy a contar, que me parece interesante. Y lo de Isabel también, aunque digamos, la contestación es un poco más tarde y por supuesto es personal. Esto no significa obviamente que sea una versión oficial ni mucho menos. Una pregunta tranquilita te hizo Elena. Bueno, ¿puedo Así. comentar? Bueno, decía entonces que la primera inquietud con respecto al mote de revolución fusiladora en vez de libertadora, bueno, ya estaba rápidamente explicado con toda la razón que tenía este compañero. Y que además fue vox populi dentro del campo nacional y popular. Con respecto a Isabel, bueno, ya estamos, viste, en un terreno más fangoso, pero que no lo voy a eludir, porque la vida sentimental de Perón es de Perón. Perón hay que recordar que tuvo 3 matrimonios. Potota Tizón, que se murió de una leucemia, después Evita, que falleció también por una trágica enfermedad, y por último Isabel,
que todo da a entender, por lo que dijo el mismo Perón y por lo que se sabe, que fue una mujer que lo acompañó en el exilio, que veló por su salud y bueno, en fin, todo lo que se espera de una compañera sentimental en la vida. Pero esto no la habilita, ni mucho menos, para ser una figura política, porque ahora, como también dijo ahí la compañera en un momento, hay gente que la sigue reivindicando y a mí me parece que eso es una gran equivocación. ¿Por qué? Porque, bueno, no, lo que pasa es que la destituyeron por un golpe y estuvo 2 años presa, y después, bueno, se tuvo que ir del país. Bueno, comparado con todas estas mujeres que vimos, las 1064, que terminaron asesinadas, vejadas, violadas, etcétera, la compañera Isabel Perón estuvo 2 años presa en el hotel, en un hotel de Bariloche, con, con cuidada y con todas las condiciones para no sufrir ningún percance, porque eso evidentemente hubiera mellado aún más el crédito que tenían los gorilas. Entonces decir o comparar que estuvo presa, bueno, estuvo presa en un hotel de lujo en Bariloche. Y por otro lado, también hay que recordar que en el periodo que ella fue presidenta, la AAA estuvo a sus anchas y secuestró y mató más de 900 personas. Y ella en ningún momento se preocupó por averiguar algo. Así que eso a mí me exime de todo otro comentario, más allá que me acuerdo cuando los que éramos pibes y íbamos a algún acto y la querían imponer a Isabel, un acto partidario de todos los sectores del peronismo, y algún comedido desde el micrófono quería imponer a Isabel como conductora o lo que fuera, los muchachos gritaban: no rompan más la bola, Evita hay una sola. Así que con eso ya damos por saldada la discusión. Y con respecto a lo otro, al método, sí, está bueno que lo preguntes porque yo militaba dentro de mis posibilidades, nunca descollé, digamos, por la militancia, pero acompañaba, ¿verdad? De hecho, fui delegado gremial en Eudeva cuando estuve en Eudeva trabajando. Después fui delegado de curso cuando estudié sociología en la Universidad de El Salvador. Y después, bueno, ya interrumpido todo por la última dictadura militar, también de alguna manera tuve que pensar qué hacía con todo el material que yo había juntado desde jovencito, desde los 16, 17 años, porque hay que recordar que cada partido político, cada organización política, de izquierda, de derecho, de lo que fuera, tenía su revista partidaria. Entonces yo, dentro de mis posibilidades, me conseguía todas las revistas. Y sobre todo las revistas peronistas, por supuesto, hacían un análisis de la coyuntura, de lo que ocurría en ese momento cuando se editaba la revista, pero siempre tenían hojas dedicadas a la lucha anteriores del peronismo. La toma de Lisandro de la Torre, el renunciamiento de Evita, en fin, miles de lugares. Entonces, todo eso yo lo fui juntando y ahí armé ya un corpus de cosas interesantes para el día de mañana poder hacer algo. Todavía no tenía muy claro qué iba a hacer. Pero cuando fue el golpe dije: yo no quemo, todo el mundo quemaba, ¿viste? Porque el golpe ya se venía a venir. Fue, como sabemos, el 24 de marzo del 76, pero ya mucho antes, digamos, de noviembre o diciembre del año 75, el golpe se olía en el aire, ¿viste? Estaba ahí. Y todo el mundo, ya te digo, quemaba cosas, las hacía desaparecer. Y yo, cuando me enteraba, decía: no, 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 no quemes, espera que yo las voy a buscar. Pero vos estás loco. Y bueno, estaré loco, pero aguantame el fin de... Yo trabajaba, digo, aguantame, y el fin de semana o a la noche trataba de que no, porque ya había controles y demás, pero el fin de semana yo jugaba al fútbol, jugaba 3 campeonatos de fútbol por fin de semana, era un loco lindo, y siempre andaba con una bolsa grande con las zapatillas, las medias, la remera de fútbol, que por supuesto tenía un olor, imagínate, 3 partidos de fútbol. Entonces aprovechaba que iba con ese bolsito y metía todas las cosas debajo de la ropa, y con eso me seguía juntando. Bueno, pero el asunto fue que después, ¿dónde lo guardo? Porque a casa podían caer. Yo había, como digo, militaba en la Juventud Peronista de Liniers, aparte de eso, y había sido delegado gremial en Eudeva, o sea que estaba marcado. Y, y bueno, ¿qué hago? Entonces
mi primer año de facultad fue en el año 1975, o sea, un año antes del golpe. Y en un momento tomamos la facultad porque estaba justo la transición de la Universidad de El Salvador, que los curas la dejaban y se la daban a civiles que tenían que ver realmente con Guardia de Hierro, ¿viste? Con un sector de Guardia de Hierro. E inclusive coqueteaban con Macera, nada más ni nada menos, el que quería ser Perón. Entonces, la idea que tenían ellos, trajeron un sociólogo argentino norteamericano que venía de Norteamérica y que era un adalid de la teoría funcionalista, que no me voy a poner a explicar qué es, pero es lo más jodido dentro de la sociología, porque lo que estudia es cómo joder más a los obreros en la producción, ¿verdad? En la producción laboral. Entonces, cuando nosotros tomamos la facultad, fue una lucha ardua. Terminamos dando clases en los bares de la esquina, en el centro, había un centro del Partido Popular Cristiano por ahí cerca. Bueno, en fin, tratamos de que siguiéramos dando clases y ganarle por cansancio a este hombre para que se fuera al grito que íbamos por las calles del barrio. Oclander, se llamaba Oclander, Oclander boludo, buscate otro laburo. Y parece que resultó porque se tuvo que ir. Bueno, la cuestión que en las tomas de la facultad que hicimos, mucha gente que no era militante, pero que tenía esa sensación de que era una barbaridad lo que querían hacer con nuestra universidad donde nosotros estudiábamos, en una de las noches que tomamos la facultad, yo conozco una chica que era hija de un militar, pero que obviamente estaba con nosotros por esto que te estoy diciendo, un militar de alta graduación. Entonces, de la charla y esto, lo otro, bueno, me di cuenta que era una chica cristiana, con principios democráticos, con la idea de ayudar al prójimo y demás. Y bueno, quedó una linda relación de amistad en función de que habíamos peleado juntos para que no se avasallara nuestra universidad. Cuando ya el golpe era imposible de eludir. Un día me la veía, pues, obviamente, todos los días en las clases, porque teníamos clases de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche, menos los miércoles que teníamos hasta las 11 de la noche. Entonces, en uno de esos días, le digo, mira, viste que viene el golpe, pero no sé qué. Yo tengo una serie de material que yo lo tengo y no lo quiero tirar. ¿Vos tenés algún lugar seguro que lo se pueda guardar? Te garantizo que no son ni Miguelito, ni explosivos, ni nada que te pueda poner en un compromiso. Son papeles, revistas, diarios, etc. Y me dijo, sí, dale, yo te los puedo guardar. Y así fue como todo ese material fue a parar a una baulera de Callao y Quintana, lugar oligarca y gorila si hay, y esta compañera lo guardó ahí en la baulera que correspondía a su edificio, ¿verdad? A su departamento, mejor dicho. Y ahí durmió todos los años de la dictadura y nunca tuvimos problemas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ahí, el que conoce la ciudad de Buenos Aires, ahí vive toda la alcurnia de Buenos Aires y demás, y salvo que fueran con un dato concreto a hacer un allanamiento, un grupo de tareas, era muy difícil que pudieran conocer ese material. Así que fue que cuando recuperó la democracia, pude recuperar todo el material sin nada. Creo que fue una buena elección la que hice. Y después, con respecto al archivo, todo eso se potenció ad infinitum porque yo soy amigo de Osvaldo Jaureche, que es el hermano de Ernesto Jaureche, un mítico militante de la Juventud Peronista. Y este muchacho Osvaldo también era militante de Juventud Peronista y además era fotógrafo en la revista El Descamisado y en el diario Noticias, que era el diario de Montoneros. Entonces, él me contaba que cuando había un evento, por ejemplo, las mujeres peronistas de la agrupación Evita repartían regalos para reyes en la villa tal. Había un torneo de fútbol en tal lado que el movimiento villero peronista, bueno, lo que fuera. Y él iba y sacaba fotos, y sacaba muchas fotos del mismo evento, del mismo acto. Y después, con suerte, una acompañaba la crónica periodista, pero las demás nunca se habían usado. Cuando viene el golpe, le pasa lo mismo que yo. Digo, ¿qué hago? Bueno, ese tuvo que ir al extranjero, se exilió, si no recuerdo mal, en Venezuela. Pero no quería quemar los negativos de las fotos ni nada. Entonces hizo contacto mirá lo que es la solidaridad peronista, ¿no?
hizo contacto con un compañero ferroviario que no era de la tendencia revolucionaria peronista, pero era peronista, y cuando le comentó el problema, le dijo, yo te lo guardo. ¿Vos estás seguro? Yo te lo guardo. ¿Qué hizo este compañero peronista? Bueno, le dieron todos los negativos, que eran 3 cajas grandes de zapatos. Imagínense los negativos uno por uno al lado de 3 cajas de zapatos, era una inmensidad. ¿Qué hizo este compañero? En ese momento, a cada provincia iba un tren postal, que era un vagón dentro del tren propiamente dicho, la Luciérnaga del Norte que iba a Salta, creo, el otro que iba a Tucumán, bueno, etcétera, etcétera. Y ese tren postal que permitía llevar las cartas y a su vez llevar los valores, los cheques y demás, porque no era como ahora que todo se maneja por internet. Entonces este compañero hizo un embute. Embute es un lugar que se fabrica sin que se dé cuenta, y metió ahí adentro las 3 cajas de zapatos y cerró de vuelta el vagón postal del tren que nada menos iba a Tucumán. Que Tucumán era una guerra todos los días. Y ahí pasaron 7 años, 6 años, viste, yendo y viviendo en el vagón postal, las cosas, y tampoco los milicos no se avivaron. Cuando Osvaldo Jaureche vuelve del exilio, se contactan con este compañero con muy pocas esperanzas, y le dice, che, ¿qué pasó? Y boludo, estoy esperando que lo vengas a buscar. ¿Qué, se salvó? Sí, 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 yo lo guardé. Y le cuenta esto que yo les estoy contando a ustedes. Conclusión, que Osvaldo en algún momento me dice, mira, yo ando mal de la vista, cada vez me cuesta más meterme con los negativos y demás, en algún momento los voy a donar a la Biblioteca Nacional. Bueno, perfecto. Pasó el tiempo y la donación no venía. Y yo tampoco lo quería apurar, porque me daba cuenta que si él entregaba eso en donación, estaba entregando parte de su vida, de su corazón. Entonces dije, bueno, si las cosas se dan, se darán, y si no, no se darán. Un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, suena el teléfono en mi despacho, en mi oficina. Yo era jefe de un departamento, y de seguridad, de abajo, en la planta baja, me dicen, hay un señor que lo busca. ¿Quién es? Ernesto Jaureche. Ah, bueno, hágalo pasar. Y pensé que venía a saludar, o que vino a algún evento a la Biblioteca Nacional, y que de paso pasaba a saludar con motivo de que 3, 4 días más y estaban las fiestas cristianas de fin de año. Cuando lo veo entrar, me lo veo entrar con todas las cajas. Le digo, Osvaldo, sí, dice, ya no puedo más, y yo sé que acá van a estar bien cuidadas. Bueno, perfecto, un agradecimiento, le hice por supuesto el recibo, todo lo que había de dar en regla. Y ya le digo, faltaban 3 días para que la biblioteca entrara en vacaciones, porque en enero la Biblioteca Nacional, salvo una guardia, cierra, y hasta febrero no se mueve nada, un papel. Esos negativos tenían que ir, una vez que yo los recibo, a otro departamento que se llama Procesos Técnicos. Entonces, rápidamente lo llamo al de Procesos Técnicos, al jefe, y le digo, mira, escúchame, recibí esta donación, para mí es muy importante para las investigaciones y los trabajos que yo hago, porque obviamente todos sabían de mis trabajos. Así que a vos te da lo mismo si en vez de darle entrada ahora, que no ganamos nada porque en 3 días se cierra todo, te doy la entrada en febrero cuando volvamos a trabajar. No, hombre, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hice? Me llevé todo ese material y estuve 9 horas, 10, ¿cuánto fue? ¿No? Todo el día. Todo el día de enero, poniendo el negativo en una máquina que teníamos acá y viendo qué era lo que me servía o no para la historia del peronismo, sobre todo ese periodo. Porque además venía todo mezclado, porque entre las fotografías venían los partidos de fútbol, las carreras de caballo, la canción de Sandro, Isabel Sarli en el festival de no sé dónde. Entonces, lo que tenía que hacer todo ese trabajo, y estuve todo enero con ese laburo, y por supuesto resultó, porque a partir de ahí hicimos varios libros con la editorial Girones de mi vida, con respecto a las mujeres, con respecto a los trabajadores, con respecto a las organizaciones revolucionarias. Y ahora, la semana pasada, sacamos el Movimiento Villero Peronista, que precisamente cuenta toda la gestión que se dio en esos. Le puse de sobrenombre, se llama Movimiento Villero Peronista, sobrenombre Los Condenados de la Tierra dan pelea, porque verdaderamente eran los condenados de la tierra, a punto tal que tomé la frase de Frantz Fanon y su libro Los Condenados de la Tierra. Acá Nora me está haciendo acercar, no, ese es el de las mujeres. Sí, mujeres, el primero que sacamos, mujeres son las nuestras. Toda la historia de la lucha de las mujeres, con todas las fotos que
¿Qué dice Roberto? Así que bueno, así fue, se fue mi archivo. Después también lo otro que hay que recordar es que cuando hice mi primer libro, Documento de la Resistencia Peronista, que salió en el 86, creo por ahí, todos los que leyeron el libro se pensaban que yo tenía mucho más edad que 36 años, que tenía esa época. Dicen, oh, este es un viejo de la resistencia peronista, mirá, por supuesto, no era mi caso. Y entonces ahí qué pasó, que mucha gente dijo, mira, este loco además de guardar las cosas las publica. Entonces me empezaron a contactar a la editorial para bueno, que tenían material, o directamente iban, lo dejaban, este es para Basquetti, el que hizo un libro tal. Entonces ahí se acrecentó bastante mi archivo, que ya de hecho era grande. ¿Y el fotográfico tenés? ¿Cuántas fotos tenés? La fototeca, más de 1000 creo que debo tener. Pero lo importante que también quiero resaltar, que en un momento Luis Fuchs, que era el de la editorial donde yo publicaba, me Campana de dice, Palo. che, Campana de Palo, correcto. Me dice, hay un señor que te quiere ver. ¿Quién es? Eduardo Dualde el bueno, ¿no? Ah, bueno. Me dice, me dejó una cita, si podés ir en la Recoleta, a la Biela, mira qué lugar. En la Recoleta, a la Biela, tal día, tal hora. Sí, decirle que sí, macanudo, ¿viste? Fui. Y cuando llego, él ya estaba sentado, una mesa chica, como para dos, o sea, un asiento para mí, uno para él, que ya estaba sentado, y otro en el medio que estaba metido contra la mesa. O sea, yo no tenía visión sobre ese tercer asiento. Empezó a hablar, me dijo, pibe, me dijeron que hiciste este libro, bla, bla, no sé qué. Sí, le digo, bueno, ahora voy a seguir con el otro del 73, del 73, bien digo, al 76. Ah, bueno, ¿y qué quieres poner? Entonces le expliqué cuál era mi metodología de trabajo. Yo ponía los documentos tal cual, no hacía ningún juicio de valor, pero sí a veces un marco de referencia porque la gente a veces no sabía en qué situación se había dado el documento. Y parece que le gustó lo que le dije, porque en un momento se paró esa silla que yo no había visto, sacó una caja inmensa y me dijo, tomá, esto para vos te va a servir. Y a partir de ahí se siguió acrecentando mi archivo. Y en la medida que siempre fui honesto, leal y nunca, digamos, me aproveché de eso, por el contrario, como lo dijeron la compañera ahí, mi archivo está a disposición de todo el que lo necesite y lo quiera. Bueno, se fue acrecentando muchísimo mi archivo y eso también tiene una razón de ser, porque si yo cuando tenía 20 años peleaba por cambiar una sociedad injusta y hacer una patria justa, libre, soberana y socialista, ¿con qué derecho puedo ahora que tengo un material sacarlo de circulación o no compartirlo con los historiadores o con los jóvenes o con quien fuera? Así que bueno, a grandes rasgos ese es lo que hice. Brutal. Y ahora acabas de publicar, Roberto, un libro que está en la web, ¿no? Porque, Ah, el otro, ¿no? sí, sí, Hace sí. 2 días salió una nota tuya en página 12. ¿Por qué no les contás a los Sí, alumnos y a la gente? también. El asunto fue el siguiente. Obviamente, todos sabemos las barbaridades de la dictadura cívico-militar y todos los militares que fueron juzgados, condenados, etcétera. O sea que hay una cantidad impresionante de juicios, otros todavía están en camino, pero de alguna manera hay un consenso en la sociedad de que esta gente vino a matar y asesinar, ninguna duda. Y los culpables, obviamente, muchas veces sufrieron la cárcel y demás. Ahora, lo que yo me preguntaba, digo, pero todas estas dictaduras militares, sin la pata cívica, no podían haber funcionado. Porque si hubo civiles que fueron funcionarios de la dictadura, si fueron civiles que fueron grupos de tarea, si hubo civiles que tenían cargos en Cancillería y en embajadas, y cuando a nivel internacional ya se sabía la barbaridad que estaban haciendo acá los milicos en derechos humanos, ellos salían a defender esa barbaridad. Después decían, bueno, yo no sabía qué pasaba. Bueno, querido, yo muchas cosas de mi vida no sé por qué pasan y averiguo por qué pasan, pero era más cómodo tener un buen sueldo en el exterior, que además se pagaba en dólares, y mirar para otro lado. Bueno, entonces vamos sumando lo de los grupos de tarea, los funcionarios,
los de Cancillería. Por otro lado, una cantidad también de escritores, periodistas, artistas de teatro que los llevaba Videla a diferentes giras para decir, acá no persiguen a nadie, no, al revés, si los vinieron a buscar por algo será, bueno, toda esa cantinela que ya sabemos. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un listado, a ver qué pasa. Y empecé a peinar todos los libros que yo tengo, desde la Revolución Libertadora con los comandos civiles, hasta el último que me conseguí ahora, que era precisamente sobre la gente que en Cancillería había trabajado para este régimen. Y así junté alrededor de 1900 personas y de cada uno puse, obviamente, no solo de la última dictadura, sino que tomé todas las dictaduras del 55 en adelante. La de Rojas y Aramburu, la de Onganía y demás, y la de Videla y demás. Y sigue, porque cada vez encuentro más cosas, más lugares, pero me parece que aunque por una razón biológica la gran mayoría de ellos está muerto, bueno, que no se la lleven de arriba, porque además te encontrás por ahí un tipo que ahora o estaba en Nueva Fuerza con Alzogaray, después estuvo con Macri, y que fue oportunamente funcionario de la dictadura como intendente de facto, y resulta que tiene una plaza o un nombre en el lugar donde vivió. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Qué sucedió? ¿La sociedad de ese lugar miró para otro lado? Bueno, en fin. Entonces, armé eso, que me parece que es muy interesante, porque además se acrecienta con las investigaciones y la gente que también me acerca cosas. Eso es fácil de entrar. Mi página es www.robertobaschetti.com. Una vez que se abre la pantalla, abajo haces un clic, ahí dice semblanzas civiles, algo así, no me acuerdo cómo era el nombre. La palabra semblanzas está seguro. Y ahí vas a encontrar el listado de todos estos personajes. Por ejemplo, sin ir más lejos, el actual funcionario de este gobierno, Guillermo Franco, que si bien era jovencito, ya tuvo un cargo en el 76, o sea, tenía 26 años, en el 76 trabajando en un organismo que dependía del Poder Ejecutivo y de Videla. Entonces, una cosa que vos tengas un laburo para sobrevivir, bueno, nadie dice nada, cada uno sobrevive como pueda, pero como puede, pero otra cosa es que seas un orgánico, un intelectual orgánico, un trabajador orgánico de una dictadura. Y la cosa cambia, entonces lo hacemos notar. Muy bien, acá dice Luciana, qué maravillosa historia la de los negativos, por favor. Gracias por compartir y gracias por mostrar el libro de las mujeres. Quiero conseguirlo, profesor. Ahora vamos a decir dónde podemos conseguir los libros. Hay alguien que te pregunta qué le parece este sitio, www.villamanuelita.org, y te pregunta también sobre la película Los Resistentes de Fernández Mouján. No sé si la viste. Eso de lo resistente lo entendí. Lo primero que era, perdón, que se me perdió. Villa La Manuelita, agrupación Villa Manuelita. Ah, sí, 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 correcto. Bueno, la agrupación de Villa Manuelita, genial. Yo cada vez que voy a Rosario me encuentro con ellos. Ahí está esta compañera que antes había nombrado, que tenía que ver con la misma resistencia en Rosario, y da gusto porque siguen trabajando, siguen investigando, siempre encuentran algún testimonio nuevo, así que, bueno, lo mejor, cada uno colabora y ayuda como puede, y esta gente lo hace con creces. Y con respecto a la película de Mohan, sí, yo la vi, Los Resistentes, me gustó mucho, porque evidentemente es como decimos, recuperó la historia de vida y de militancia de mucha gente que ahora ya, por una razón también biológica, no está, pero que era bueno que contara cómo en la peor de las circunstancias, perseguidos, encarcelados, no sé, cómo se te ocurra, e inclusive por ahí yéndose exiliados a países vecinos o a otros lados, volvían para sumarse siempre a esa primera lucha de la resistencia peronista. Por ejemplo, sin ir más lejos, nuestro querido compañero Julio Troxler, que después fue asesinado por la AAA, el contacto que tenía la resistencia peronista con los mineros de Lechín en Bolivia. Lechín era un gran dirigente gremial boliviano, para conseguir explosivos, para traerlos acá a la lucha contra la dictadura. Y esos explosivos venían en la parte de abajo de los trenes que iban y venían de la frontera argentina a la
frontera boliviana, y era toda una cadena de compañeros de la resistencia peronista que hacían que esos explosivos desde las minas en Bolivia terminaran en los resistentes peronistas en Buenos Aires para activar contra la dictadura de turno. También una compañera pregunta en ese relevamiento que vos hiciste sobre los civiles, sobre los nombres de los civiles involucrados en todas las dictaduras, si hiciste lo mismo con la iglesia, si hay algo de la iglesia ahí. No. No, no me metí con la iglesia, pero no porque tenga temor sí, de que me excomulguen, sino por la sencilla razón que también hay trabajo sobre eso. Y bueno, Berbisky, sin ir más lejos, hizo como 3, 4 libros sobre el tema, o más, no me acuerdo. Entonces era como algo ya más trillado. Me pareció que era importante caer sobre ese segmento social que nadie se había ocupado, que había pasado desapercibido, o en los pliegues del propio sistema. Por eso nada más, ¿no? Siguiendo con las preguntas escabrosas de dos cuestiones. Evitan el 17 de octubre, si hay documentación de eso, que vos puedas ampliar. Y Evita en el levantamiento del 51, Ah, previo a todo el proceso bueno, de pronunciamiento. correcto, está correcto. Del 17 de octubre del 45 es muy limitado lo que hizo ella. De lo que hay constancia es que en algún momento salió para buscar diferentes contactos, la reconocieron y le pegaron. Le pegaron en la calle. Entonces, bueno, se fue del lugar. Después, concretamente y fehacientemente, más allá de las cosas internas que nunca nos vamos a enterar, con los diferentes contactos que fue moviendo, no tuvo una actuación pública, por así decirlo. Totalmente diferente a la del 51, porque hay que recordar que ahí hay un levantamiento militar de un tipo, un general que se llamaba Benjamín Menéndez. Los Menéndez son terribles en la Argentina, están todas las dictaduras, todos los militares están en todas las dictaduras. Este Benjamín Menéndez se levanta contra Perón en el 51 y bueno, son reducidos por las fuerzas leales y demás. Pero Evita le dijo algo a Perón que está documentado y que le dijo: mira, Juan, esta vez tuvimos la suerte de poder vencer a los insurrectos, pero estos tipos van a seguir tratando de voltearte por la sencilla razón de que vos defendés al pueblo y ellos quieren lo peor para ese pueblo. Entonces, si vos no te preocupás por cambiar la situación de las cosas, vamos a tener otros golpes militares hasta que traten de lograr su cometido. Y así fue, teniendo en cuenta después lo del 55. Y Evita, ¿qué hizo en ese momento? Pensó, dijo: con los militares no te podés confiar, porque están acá, después están allá, un 33% liberal, un 33% nacionalista y el otro 33% va para el lado que va el viento. De hecho, a la Fuerza Aérea le decían panqueques porque se daban vuelta en el aire. Entonces, ¿qué hizo? Evita tomó el toro por las astas, aprovechó que vino el rey Balduino de Bélgica y compró armas para hacer las milicias obreras. No es un pequeño detalle. Y Perón, por supuesto, no le dijo que no, pero tampoco le dijo que sí. Y llegaron las pistolas, llegaron material, estuvo guardado en la CGT, después nunca se lo dieron al pueblo, Evita se murió y con eso ahí se perdió toda posibilidad de lograr algo concreto con eso. Yo siempre digo que Perón era el conductor, el cerebro de la revolución, pero el alma, el corazón era Evita. Y cuando se murió Evita, nos quedamos sin alma y sin corazón. Eso es así. Entonces, ¿qué ocurrió? Una vez que cayó Perón en el 55, en un momento Cook, precisamente en el interregno que va de los bombardeos a Plaza de Mayo a la caída de Perón, lo va a ver a Perón y le dice: mire, ¿por qué no reflotamos el asunto de las milicias peronistas? Porque es muy fácil. Los militares no podemos confiar. Podemos hacer las milicias peronistas cruzando los datos de los pibes. Había servicio militar obligatorio en esa época. Entonces, cruzando los datos de los pibes que hicieron el servicio militar obligatorio, o sea, que tenían manejo y uso de armas, con aquellos pibes que a su vez son compañeros en los sindicatos. Entonces, de ahí sale puede salir
una milicia obrera peronista. Pero le dijo, bueno, sí, vaya a verlo al Mayor y al Z. Y en el trayecto que va Cook de hablar con Perón hacia el Z, Perón lo llama hacia el Z y le dice, mire, ve este hombre, pero desanímelo, póngale excusas, no, no podemos darle las armas a la gente y demás. Bueno, eso es lo concreto que ocurrió. Ahora, cuando es el bombardeo del 16 de junio del 55, la gente va a la calle, sale a la calle a defender a Perón. Y están las famosos, hay fotos de la época, de los camiones llenos de gente que van a la Plaza de Mayo para defender a Perón porque el ataque contra Perón había venido detrás de la Casa de Gobierno, donde en ese momento estaba el Ministerio de Marina, y los marinos eran todos gorilas. Y habían tratado de atacar la Casa de Gobierno, pero la custodia presidencial, que eran los granaderos a caballo, al precio de 11 muertos colimbas que defendieron a Perón, tuvieron que recular y meterse de vuelta en el Ministerio de Marina. Por supuesto, se fue acumulando gente y ahí los aviones que se iban a Montevideo, insurrectos, aprovechaban para terminar de tirar sus balas a las columnas obreras que iban en los camiones. Ahí hubo muchísimos muertos. Y cuando llegan y le piden armas al ejército leal, el ejército leal, siguiendo la directiva de Perón, etcétera, etcétera, o el pensamiento militar, dijo, no, esta es una cuestión entre militares, ustedes gracias por venir, apoyen si hay heridos, bueno, esto, lo otro, como una cosa secundaria. ¿Y qué hicieron los muchachos peronistas? Y hay fotos y recortes de la época que yo tengo. Asaltaron las armerías del centro, agarraron las armas y se fueron a pelear contra los milicos. Perón, con el tiempo, cuando pasaron 10 años exactamente de su derrocamiento, o sea, estamos hablando del año 1965, había un diario que se llamaba Con Todo, que el director era el mayor Alberte, Bernardo Alberte, y entonces una de las preguntas que le hace, por supuesto peronista, un hombre, excelente hombre que yo fui muy amigo de su hijo, Bernardito Alberte, El edecán de Perón. fue decán de Perón, acá el papá, por supuesto, me apuntan ahora, le hacen la pregunta de Rivera Perón, bueno, ¿por qué no armó a los obreros en ese momento? Dice, la verdad que si yo hubiera sabido, yo pensé que si no teníamos razón en el gobierno, mejor que no fuéramos. Y si teníamos razón, íbamos a volver. Pero si yo hubiera sabido la barbaridad que iba a hacer toda esta gente, si perseguir gente, matarla, fusilados, etcétera, 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 yo tendría que haber agarrado a los jerarcas o los que estaban al frente del bombardeo a la Plaza de Mayo, más los otros que sabíamos, y fusilarlos. Bueno, tarde piaste. Porque además dijo, la idea que yo tenía era de ahorrar sangre de argentinos. Bueno, pero ¿qué sangre se ahorró? Porque ellos no ahorraron, ellos ahorraron sangre, pero nosotros, los peronistas, en todos esos episodios, muchísimos dejaron la vida. Pero bueno. Vos sabés que hay otra anécdota interesantísima sobre él, porque él tenía un cáncer muy avanzado y le habían ofrecido operarlo en algún país de la órbita socialista que tenían todos los adelantos médicos. Y él se negó, dijo, no, bajo ningún concepto, yo voy a un hospital público, me curan o me muero en un hospital público. Y está el famoso testamento que le da a Ali Segure, que eso se lo recomiendo porque no tiene desperdicio, métanse en Google y busquen testamento de John William Cook, y es genial porque es algo hermoso, es algo hermoso con respecto, es una cosa hermosa con respecto a cómo él ve la vida y lo que quiere de alguna manera dejar por sentado cuando ya no está más en este mundo. Te voy a leer lo que dice Elena Ferreira. Quiero sumar un dato a lo que está contando. En el Bien, subsuelo de la CGT hay marcas de las balas de esas armas cuando los compas practicaban tiro. mira, Cuento a Roberto. Dale. Bueno, ahora como integrante del Consejo Directivo de la CGT tenemos acceso a varios espacios dentro de la claro, CGT, ¿no? claro, Y el lugar histórico donde estuvo el cuerpo de Evita, bueno, ¿no? Que se llama el Museo Testimonial, está en ese edificio de Sopardo.
Entonces las compañeras que están hace muchos años ahí me sugirieron que también hiciera una recorrida por el subsuelo y ahí están las marcas en las paredes de donde ellos practicaban, los compañeros practicaban con esas armas que Evita les había dejado. Así que imagínate que es un lugar impresionante y además se te pone la piel de gallina, ¿no? Porque decís, bueno, no es un relato, no es algo que contaron, es algo que de verdad estaban haciendo para defender a Perón. Mi nombre es Walter Duré, estudiante de la carrera de licenciatura en Historia en la Universidad de las Madres. Agradecerte, Roberto, por la militancia y la docencia que hace con cada publicación que compartís. Quería preguntar si el Partido Peronista Femenino hizo alguna acción cuando Evita renuncia a la fórmula Perón-Perón. Josephine Benítez dice buenas noches, muchas gracias por todas las historias, me emociona mucho. Quisiera saber a dónde puntualmente buscar información sobre las mujeres que participaron de la resistencia contra la mal llamada Revolución Libertadora, ya sea quienes participaron activamente en agrupaciones y en aquellas que participaron apoyando, ayudando a compañeros, hijos, etcétera. Decías, ¿y vos? Bueno, y yo te quería preguntar, ¿dónde podemos conseguir tus libros? ¿Dónde se pueden Bien, comprar? Porque es la pregunta también que los y las oyentas y oyentes quieren saber. está bien. Esa ¿Dónde parte adquirir? se la vamos a dejar a Nora, que es la que maneja más ese tipo de cosas. Vamos a lo histórico propiamente dicho. Sí, el Partido Peronista Femenino fue un golpe terrible cuando Evita renuncia a la candidatura como vicepresidenta, que obviamente la iba a ganar fácilmente la elección Perón, ¿no? Bueno, como de hecho ocurrió. Así que, digamos, no solo el Partido Peronista Femenino, que movió todo, y que era muy fuerte en todo el país, como vimos, sino también había un circo áulico alrededor de Evita, que eran obreros como el querido José Espejo, como había otro compañero que, mirá, venía de la revolución, de la Guerra Civil Española, del bando republicano, ya me voy a acordar el nombre. Bueno, había 4 o 5 compañeros que realmente eran las que siempre que eran obreros, todos trabajadores, y que estaban al lado de Evita y de alguna manera potenciaban toda la lucha que había que dar en el movimiento obrero a partir de lo que Evita hiciera o dijera, o a su vez ellos propusieran y Evita lo llevara adelante. Entonces fue un golpe tremendo, terrible, y precisamente se hizo un acto impresionante en la Avenida de Mayo, a la altura de Avenida Belgrano, para que reviera su posición Evita. Es el famoso acto por el renunciamiento. Se calcula casi 1 millón de personas que hubo ahí y le obligaban de alguna manera, estaba Perón en el palco, Evita, como te digo, José Gregorio Espejo, todos esos compañeros, y Evita dice que no va a aceptar, y la gente la apura, ¿viste? La apura a Perón y le apura a Evita que no, que ahora queremos la respuesta, que bueno, déjemelo pensar. No, sí, sí, ahora, y no. No hubo caso. Si mirás las fotos del acto, que las hay muy buenas, vas a ver la cara de circunstancia de los que están arriba del palco, porque se metieron en un brete que no saben cómo salir, porque la gente no se iba a mover hasta que Evita dijera sí. Entonces, viste, era realmente problemático. Y después de unos días, ella dice que no, que bueno, que lo pensó y que no va a ser. Si influyó la enfermedad, que ella sabía que podía ser terminal en poco tiempo, como fue, es factible. Si toda la jerarquía eclesiástica y los militares mismos se opusieron, también es muy factible, porque para una mujer revolucionaria, que además se enfrentaba a los poderosos, que como si eso fuera poco, legislaba a favor del pueblo, que hablaba de la revolución, que hablaba de los oprimidos, que tenía frases que realmente a los tipos los ponía mal, digamos, y que ella permanentemente decía, bueno, era obvio como que también había todo un poder puesto ahí de manifiesto para que Evita no aceptara la candidatura. Y bueno, lamentablemente falleció al poco tiempo y ahí, como digo yo, se murió el espíritu y el corazón de la revolución peronista. Y no sé si me quedó algo en el tintero.
No, todo bien, acá te están diciendo gracias, un montón de gracias. Elena Ah, Ferreira habla de José Espejo y dice "Ex secretario general de la CGT. Pablo Berna, gracias Nori y Roberto, enormes compañeros. Ruth dice gracias a todos por este encuentro posible, por la compañera Nora que mantuvo la conexión, cuánta generosidad y corazón circula. Bueno, lo que queda es dónde compramos los libros. ahí está, ahí la Bueno, a ponemos ver. a... Los viejos y los nuevos. Bueno, el de mujeres, les cuento que está agotado y hace mucho que estamos Ah, tratando de conseguir fondos para sacarlo de vuelta. Pero últimamente, y es el próximo libro, estamos sacando en conjunto con la editorial y la librería Punto de Encuentro. Y después, bueno, está en la página nuestra, editorial Girones de mi vida, todos juntos con J, Girones de mi vida. Y ahí pueden encontrar todos los libros que tenemos. El libro de las mujeres está en ebook, pero bueno, nadie lo quiere en ebook, todos lo quieren tener en papel. Pero ahí hay algunos ebooks que pueden bajar. Creo que algunos inclusive son gratis, otros no. Y bueno, Vos así es sabés la que cosa. ese libro de Vita es muy interesante porque yo también junto muchas cosas del peronismo, medallas, filatelia, numismática, bueno, lo que se te ocurra. Y un día compré algo y había un secretario de juzgado que yo le compré, no me acuerdo qué era, y me dice, usted no puede pasar por donde yo trabajo y así le doy el objeto, sí, cómo no. Y cuando llego era de un tribunal, de no me acuerdo de qué era, pero en la valla antes de llegar a Callao. Y entro, me anuncio, vengo a buscar al oficial de justicia tal. Sí, sí, ahora le aviso. Y por ahí se abre la puerta y entra un tipo grandote, compañero Baschetti. Dije, ah, la pelota. Entonces, bueno, empezamos a charlar, bla, bla. Me da lo que yo le había comprado y me dice, mire, tengo una amiga que quiere vender un lote de 200 fotografías del peronismo, o 300. ¿Usted está interesado? Le digo, mire, yo no tengo dinero para comprar una cantidad impresionante, pero déjeme que yo voy a ver qué puedo hacer. Entonces me da el teléfono de la mujer, yo la hablo a la señora y la señora me cuenta lo que tiene. Entonces yo trabajaba en la Biblioteca Nacional, lo voy a ver a Horacio González, a nuestro querido Horacio González. Le digo, Horacio, mira, pasa esto, esto y esto. Hay un señor que quiere comprar, que quiere vender tiene una amiga que quiere vender 300 fotografías y estaría bueno que las comprara la Biblioteca Nacional. Y me dice, ¿pero cuánto pide? Y no sé, hay que hablar. Y pero ¿y las fotos que son? Yo todavía no las vi. Déjame que las vea. Y después, bueno, dice, vos mirala, porque vos sos el que más o menos entendés más en detalle qué es el material que ofrece. La señora viene a la Biblioteca Nacional con una muestra de 20, 30 fotografías de las 300. Y cuando yo empiezo a ver la fotografía, supone, de las 30, 20, 25 no las había visto en mi vida. Y la mujer, ¿cómo tiene estas fotos? Entonces me contó que su papá había sido fotógrafo de la Subsecretaría de Informaciones de Presidencia de la Nación en la época del peronismo, que este hombre las había guardado, escondido, y que nunca se había desprendido de ellas, pero que ahora ella, por una situación económica, las quería vender. Y me muestra la oferta de una universidad de Estados Unidos, su departamento de América Latina, que le ofrecía, no me acuerdo qué cantidad, lo tengo ahí anotado, tal cantidad de dólares. Entonces, la mujer me dice, mire, yo lo voy a vender acá, pero si ustedes, no digo que me paguen lo mismo, pero acercan una cifra parecida, yo quiero que se queden en la Argentina las fotos. Mirá la señora, que no se vayan al extranjero. Bueno, voy a Horacio, le cuento, bla, bla, hice la cita, hablamos con la señora, se lo pagamos en, creo, tres cómodas cuotas mensuales, pero fuertes, y las fotos quedaron en la fototeca de la biblioteca, y con esas fotos desconocidas o inéditas hicimos el libro Mujeres son las nuestras. Y el otro de Evita Perón. Esa es la historia. Oliva Perón, a ver dónde está. Acá. Ahí está. Este. Y este cuadro es el cuadro que Bonadío
se llevó de la casa de Cristina, cuando le llevaron todas las cosas que le allanaron la casa en el sur. Ah, bueno, che, hablando de Cristina, me encantaría también dejar muy claro y sentado de que Cristina tiene que estar libre y que vamos a pelear y luchar lo que sea necesario y desde todos los ámbitos para que recupere esa libertad que nunca tendría que haber perdido y que precisamente está encarcelada por defender los intereses de nuestro pueblo. Que quede, que conste en actas, como se diría en un juicio. Gracias, Roberto, gracias, Nora. Gracias totales, la verdad que, bueno, Ustedes por un haber placer. armado estos Sí, libros, muy bueno, toda muy la lindo. labor que hacen. Bueno, La verdad es que la creo- próxima en presencialidad. Ojalá, ojalá. Tenemos que llevar a Roberto a sociales y hacer una exposición con los trabajos, Sí, por sí. favor, de Nora. ¿Sí? Hay que visibilizar ese laburo militante y hermoso de Nora también. Les quiero agradecer muchísimo. Quiero decir que lo que digo siempre, que el trabajo de Roberto y de Nora es fundamental para poder construir historias sociales sobre el peronismo. Así que muchas gracias. Bueno, es lo mejor que Bueno, podemos hacer. Sabemos qué podemos hacer bien y eso lo ponemos a disposición del pueblo y de la gente. Muchas Somos gracias, parte de ese muchísimas pueblo. gracias.